¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Welcome to la llave inglesa con Paul Singh. El Manchester City sacó un resultado en teoría bueno del Bernabéu, pero las sensaciones no fueron las de aplastamiento que algunos esperábamos. En la Premier League arde la lucha por la Champions tras los pinchazos del United y en la Championship el Blackburn de Paul sí no podrá ir a Wembley. ¿Qué tal, Paul? Imagino que fastidiado por eso, ¿no? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, que claramente fastidiado por lo que pasó, ¿no? El lunes en la Championship, pero ya el daño ya estaba hecho. Pero terminamos con una gran remontada en campo del Millwall para quitarles la posibilidad de ir al playoff. Pero sí, como bien dices, en la Champions League, pues disfrutamos de un gran partido el martes y el miércoles un partido con un resultado obviamente con menos igualado, ¿no? En el marcador, pero está todo en juego para la vuelta del City Madrid y no se puede perder la vuelta. Ya pensábamos que no se podía perder ese partido y ya después del partido de ida, pues eso está claro que el miércoles hay que ver ese partido sí o sí. Los dos pensamos que ese partido no nos lo podíamos perder, pero yo creo que los equipos también pensaron que no lo podían perder sin pronominal, porque creo que hubo bastante precaución y bastante respeto. Ahora lo entramos a debatir. Antes, bueno, en la Championship hay que comentar también, porque aquí nos gusta tratar el fútbol de todos los niveles, aunque le demos prioridad a la Champions League, que es lo que nos gusta a la mayoría, pero hay que comentar que finalizó la segunda división inglesa y por eso el Blackburn Rovers decimos que ya definitivamente no pisará Wembley esta temporada, sigue con esa maldición porque quedaron configurados los playoffs de ascenso, han ascendido a Premier League poco tiempo después de haber bajado el Burnley y el Sheffield United, mientras en los playoffs se metió a última hora el Sunderland, entrenado por el ex Tony Mowbray del Blackburn Rovers, jugará contra el tercer clasificado, el Luton Town, y por otra parte están el Coventry y el Middlesbrough. Así que esos son los playoffs con el Blackburn, que ganó con doblete de Brereton Díaz, cuyo fichaje por el Villarreal me decías en enero que era imposible que se produjera en el mercado de invierno, pero que en verano sí que tenía avisos de salir, el futbolista que representa a Chile. Imagino que una pincelada rápida, buen refuerzo para el submarino. Sí, sin duda. Obviamente, pues hay que saber si va a jugar a su mejor nivel, pero si demuestra el nivel que demostró, ¿no? En el último partido en el campo del Millwall o en la primera parte de esta temporada o la anterior, pues va a ser muy buen fichaje para el Villarreal. Ya dijo después del partido que no se iba a quedar en el Blackburn Rovers, que ya se había terminado su etapa en el equipo de la Championship, pero no se confirmó su fichaje por el Villarreal, pero está cantado, está claro que va a ir a Villarreal, pero terminó después de 6, 7 partidos desapercibidos, pues en el segundo tiempo, bueno, tiró de tiro libre, lo paró el portero y marcamos el 3-2 y luego terminó con 2 goles suyos, así que terminó con muy buenas sensaciones, con el aplauso del público visitante presente ahí en el DEL y pues yo creo que es un muy buen fichaje para el Villarreal. Es verdad que yo creo que tenía en la mente, ¿no? Los últimos partidos que ya se había bajado su nivel, pero jugando en el Villarreal jugará con compañeros de mayor nivel y creo que va a disfrutar muchísimo en España también. Sí, el Blackburn, como dices, se dejó el playoff en los partidos anteriores porque incluso os marcó un portero. Eso fue durísimo, que os marcó el portero del Coventry, si no me equivoco, y eso os relegó a ya empezar a dejar de depender de vosotros mismos y eso siempre es malo. Mientras que Brereton va a regalar en un Villarreal que no tiene pinta de que vaya a jugar la Champions y por ahí ya vamos hilando con la máxima competición de clubes a nivel europeo, una Champions que vivió uno de sus puntos álgidos esta temporada con el partido de ida de semifinales entre el Madrid y el Manchester City. Y yo, al hilo de esto, y sobre todo también pensando en el compromiso de vuelta en el Etihad Stadium, me he hecho una serie de 5 preguntitas que derivarán en alguna que otra reflexión, nos iremos por las ramas como siempre, para ver cómo
se puede desarrollar el encuentro de vuelta y cómo ha sentado lo que se ha producido en el partido de ida. Así que las debatiremos con Paul Singh y empiezo sin más dilación por la primera, que es ¿cómo de bueno es el resultado? Hoy hablamos en clave Manchester City, porque ya habrá tiempo de hacer la previa con más amigos que tenemos por aquí, por el canal, como sabéis, la previa en clave Real de Madrid. Pero en clave Manchester City, ¿cómo de bueno es este marcador de 1-1? Que a mí, te confieso, Paul, que por el marcador en sí me parece muy bueno. Es decir, sales vivo del Bernabéu, eres el Manchester City que de 6 partidos fuera de casa apenas has ganado uno en esta Champions, pero en cambio los 5 que has jugado en casa los has vencido. Y fuera de casa, el Manchester City lo fía todo a empatar en esta Champions. Es verdad que la primera fase puede ser un poco engañosa porque igualó en el campo del Dortmund y del Copenhague cuando ya tenía todos los deberes hechos y el primer puesto asegurado, pero es verdad que en las eliminatorias empató con el Bayern, había ganado 3-0 en la ida, empató con el Leipzig, luego resolvió por 7-0 y ahora empata, pero esperará volver a resolver en casa sin apuros. Así que te pregunto, ¿cómo de bueno es el resultado? Creo que es un muy buen resultado para el Manchester City. No solo por el resultado, sino también por las sensaciones, ¿no? Del partido, sobre todo el segundo tiempo. Vi el partido y en la última media hora pensaba, pues, el City tenía que sobrevivir, ¿no? Este asedio. Yo sabía, si juegan 5 minutos más, va a marcar el Madrid. Eso es lo que decía. Y sobre todo en los últimos 15, 20 minutos, pues el Madrid tuvo muchísimas ocasiones para marcar el 2-1. Y para mí, pues, para el City salir de ahí con un 1-1, volver a casa, volver a retirar, para mí, eh, se debería considerarse, sentirse un favorito del City para pasar de ronda. Para mí es un resultado muy positivo de un campo muy complicado siempre y viendo también el partido con el 1-0, ¿no? Del Madrid y en el segundo tiempo, pues fue un gol de magia, ¿no? De Bruyne desde fuera del área, que tuvo su polémica, pero sí que fue un gran gol, ¿no? Un poco de la nada, un poco inesperado, pero marcó el 1-1 y eso para mí es algo muy positivo para City. Incluso con el 1-0 lo habría visto con posibilidades, pero con el 1-1 creo que tienen más posibilidades de pasar el City que el Madrid. Sí, es cierto lo que comentas, de que el Manchester City ha conseguido un resultado mejor posiblemente de lo que ha merecido, cosa que en Champions no le suele pasar. Entonces, cuando le ocurre, se puede hacer la lectura de que sabe competir bien. También hay que comentar que a mí, después de la media hora, me faltó algo del City. Es decir, empezó muy bien, dominó el partido, lanzó a portería 4 veces, tuvo el control de la situación por completo, pero a partir del minuto 30 tiene sus momentitos, pero el gol llega de la nada, el Madrid es el que domina, el Madrid es el que llega y el Madrid es el que no transforma porque no acompañan a Vinicius básicamente, pero creo que el Manchester City hizo cosas muy bien, como defender a Walker, como resistir y saber sufrir, cosa que no sabía en otras ocasiones, pero tampoco fue el Manchester City en modo campeón. No, creo que el primer tiempo, como has dicho, la primera media hora fue bastante superior al City, ¿no? Cuando mucho mejor. Pero para mí, pues lo dije la semana pasada, que el Madrid tuvo su ocasión, al menos en el primer tiempo, tuvo una ocasión 5 minutos antes y luego marcó. Y el City, pues, disfrutó de unas cuantas ocasiones en el primer tiempo y no las metió. Y contra el Leeds, pues vas a tener 15, 20 ocasiones y si fallas uno, pues no pasa nada porque va a venir otra. Pero contra equipos como el Madrid, cuando no vas a tener todas tantas ocasiones, y ya lo había visto, había dicho en otros partidos que los de arriba del City, Haaland, etcétera, pues no habían tenido esa pegada y habían fallado algunas ocasiones y eso contra el Madrid pues sale muy caro, ¿no? Y tienes que aprovechar las ocasiones y eso pues yo creo que el City no hizo eso y para mí pues mirando después del primer tiempo cuando debería haber ido ganando ya que salió del campo perdiendo, creo que el City puede sentir
o por estar muy satisfecho con el resultado. Respecto a por qué cayó tras esa media hora, también me pregunto yo una serie de cuestiones, que es si el City, en resumen, tuvo demasiada presión, o sea, demasiado atenazamiento, fruto del respeto también del año pasado, de lo que ocurrió, o simplemente es precaución, que siempre es positiva a la hora de afrontar una eliminatoria y más una semifinal de Champions en el Bernabéu. ¿Crees que hubo demasiado miedo, demasiado respeto o que simplemente el Manchester City tuvo la precaución adecuada? Yo creo que en el segundo tiempo, pues se entiende, ¿no? El City fue más a defender, y yo creo que eso se entiende perfectamente, ¿no? Yo creo que en el primer tiempo, pues a lo mejor el Madrid no esperaba, ¿no? La presión tan constante del City al principio. A lo mejor lo quería más tranquilo y el City pues fue a presionar. Y jugar a ese ritmo durante 45 minutos es difícil. Y el Madrid pues ya pudo corregir y ya salió a atacar mucho más también, porque en la primera media hora pues el Madrid no pudo salir de su campo y el City pues lo superó. Pero ya pues yo creo que después de la primera media hora pues el Madrid ya pensó, mira, hay que atacar también, y el City pues ya bajó su nivel, porque a 45 minutos pues puedes tener una hora de presión, ¿no? Como hizo el Madrid también en los últimos 20 minutos, pero seguir con esa presión durante 90 minutos es mucho más difícil. Y el Madrid tuvo sus ocasiones y empezó a controlar el partido del minuto 30. Y yo creo que es eso, que a lo mejor el Madrid no esperaba, y además como el City jugaba de visitante, pues el Madrid no esperaba esa ola de presión justo al principio, pero luego, pues, como habéis dicho, ¿no? Que el Madrid ya pudo disfrutar de ocasiones, pudo salir hacia adelante, que es muy importante, ¿no? En el Madrid, en el centro del campo, y eso cuando el centro del campo ya puede avanzar, hay más posibilidades de llegar a la portería contraria y marcar goles. A mí me parece que fue un inicio típico de los partidos del Madrid de Ancelotti contra los equipos de Guardiola. Recuerdo el encuentro del Madrid contra el Bayern en 2014, fue exactamente igual en su comienzo. Rato que dominó el Bayern, el primer gol lo marca el Madrid. También el año pasado el City salió muy presionante contra el Madrid, aunque en este caso varió el comienzo porque obtuvo fruto de ese comienzo arrollador con 2 goles en el Etihad, en el 2-0 del primer partido, con lo cual creo que los equipos de Guardiola contra el Madrid de Ancelotti salen a marcar territorio. Lo que ocurre es que en bastantes ocasiones no consiguen premio, y al no conseguir premio se da la vuelta a la eliminatoria, o por lo menos a la fase del partido cambia, porque el Madrid también tiene muchos jugadores de peso, mucha calidad y sobre todo está en Copa de Europa. Así que para mí sí que hubo un poquito de las dos cosas, de precaución justa y necesaria del Manchester City, pero también un poco de atenazamiento porque tras el 1-0 y al comienzo de la segunda parte, es que después de la media hora me pareció demasiado timorato, atenazado, y ya hablaremos con los del Madrid porque nosotros estamos argumentando que el Manchester City consiguió un muy buen resultado para ellos, pero las sensaciones son del Madrid. Es decir, cada uno tiene su motivo para pensar que va a llegar a la final. El Madrid ha hecho cosas igual de difíciles que ganar en el Etihad el próximo miércoles, y el Manchester City lo tiene en la mano porque en casa se ha mostrado muy, 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 muy poderoso. Pero ya digo, a mí después de esa media hora me faltó más presencia en ataque del Manchester City, aunque por lo menos supo sufrir. Y te quiero preguntar también, Paul, por lo de Haaland, porque era el primer partido que jugaba contra el Madrid, había muchos focos puestos. También tenemos en el canal la comparativa con Vinicius, que estuvo mejor. Vinicius se sacó un gol, como dijiste, de Bruyne prácticamente de la nada, mientras Haaland no pudo prácticamente tener oportunidades. Sí que remató una con la cabeza y otra con el pie en ese primer tramo de dominio, pero a partir de ahí estuvo secado por Antonio Rüdiger y en menor medida por David Alaba. Y te pregunto si hay demérito de Haaland o hay mérito del Madrid. Las dos cosas, porque para mí, pues, la defensa del Madrid lo tenía muy estudiado,
O sea, a Haaland lo tenía muy estudiado. O sea, obviamente, pues todos van a conocer, ¿no? Y van a saber del talento de Haaland, ¿no? Pero creo que también Haaland, pues es así, que tiene sus partidos cuando está muy presente y marca varios goles, y luego tiene algunos partidos cuando hace mucho menos y brillan más jugadores como De Bruyne. Y Haaland está mucho más tranquilo, ¿no? Y hace muchas menos cosas. Y yo creo que eso fue, por ejemplo, el partido del otro miércoles, pues no vimos el partido Matis, no vimos una exhibición de Haaland, pero hay posibilidad de que eso cambie en la vuelta. Pero el City es un equipo que si no está Haaland, pues también puede jugar bien. Pero sí, por supuesto que Haaland pues no tuvo su mejor partido, eso está claro. Y la defensa del Madrid pues lo tenía muy controlado, pero a ver qué pasa en la vuelta, ¿no? Para mí, pues con el 1-1, es lo que te dije, es lo que dijiste antes. A mí me daba la sensación de que incluso con el 1-0, 1-0, el City no lo tomaba tan mal, ¿no? El resultado. Pensaba, porque pensaba, bueno, es solo un gol. Con el 2-0 es más difícil, no creemos que haya recuerdos de la temporada pasada, no queremos encajar un segundo gol en la ida, que complicaría mucho las cosas. Pero obviamente, pues marcando ese 1-1, pues es algo mucho más positivo de lo que esperaba. Pero sí, creo que Haaland pues, tuvo un partido muy tranquilo, pero sí, no tuvo su mejor día, eso está claro. Mm. Yo te respondo, para mí hubo más mérito del Madrid. No me esperaba el partidazo que se sacó de la manga Antonio Rüdiger. Sé que es un central capaz de hacerlo porque lo decíamos en semanas anteriores. Para parar a Haaland, el Madrid, a falta de Militao, necesitaba al Rüdiger del Chelsea de Tuchel, a ese que no veíamos desde hace bastante tiempo. Y emergió de nuevo esa figura imponente del central fortísimo, concentrado, rudo, Antonio Rüdiger, que hizo un gran partido y que detectó perfectamente los movimientos de Haaland, estuvo concentrado y cuando no lo estuvo en una acción al final de la segunda parte acudió Álava al rescate. Así que creo que también el City, como comentaban los compañeros de la media inglesa, no está acostumbrado a buscarlo. Había jugadas en las que seguían mascando, mascando en vez de buscarlo rápidamente a Haaland, pero realmente creo que aparte de que él pudiera ofrecerse más, participar más, estar más inspirado, lo principal es el mérito de la defensa del Madrid, algo que seguramente en la vuelta tratarán de repetir, pero me da a mí que el contexto del Etihad, aunque solo sea psicológicamente, no digo que el Madrid se vaya a sentir intimidado porque demasiadas batallas ha ganado ya como para que eso suceda, pero sí que el Manchester City es el que puede crecer en casa y ha venido subiendo sus prestaciones al calor de su gente. Y también quiero hacer mención, igual que hablamos ahora del delantero, seguimos por el portero, porque mi cuestión es, ¿estuvo Ederson a la altura? Es decir, la primera que le tiran a puerta es gol y hay gente que piensa que pudo hacer más en ese tanto de Vinicius. O en otras palabras, que si es Courtois, ese balón no entra. Si el portero del City hubiera sido Thibaut Courtois en ese tiro de Vinicius. Sin embargo, yo detecto que Ederson empieza a parar ocasiones claras en Champions, cosa que otros años no hacía. Lo que hacía era jugar bien con el pie, y no siempre, pero en esta ocasión le saca un buen remate a Benzema y le saca otra a Tchouaméni al final, con lo que creo que se redimió bastante de ese posible error y que en líneas generales, aunque pueda parecer contradictorio porque en el gol pudo hacer más, da la talla Ederson en ese partido. ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, yo creo que Ederson hizo un muy buen partido y para mí, pues, yo creo que lo que se marca mucho más es la parada de Tchouaméni, como has dicho al final, ¿no? Que ese gol, eso para mí, yo creo que eso para muchos porteros sería, habría sido gol, porque eso entraba por la escuadra y para mí, pues, esa parada es como salvar un gol y con el 2-1 el factor psicológico es verdad que es lo mismo que 1-0, pero el Madrid se habría sentido mucho mejor y para mí es un poco injusto criticar así a Ederson al portero. Es verdad que Courtois es un gran portero, no hay duda de eso también, eso está clarísimo, pero Courtois habría parado
el tiro de Tchouaméni si fuera al revés, pues yo creo que también. Pero yo creo que esos dos, yo no veo aquí un portero flojo. Para mí los dos porteros son muy buenos. Ahora, pues, quién es mejor, pues eso ya depende del día, ¿no? Pero los dos son muy, muy buenos. Pero esa parada al final, pues yo creo que es un poco injusto criticar ahí a Alisson. Yo no lo vi ahí muy, muy culpable del gol, pero para mí fue un gol de inicios, como has dicho. O sea que tú consideras que no hay tanta distancia entre Courtois y Ederson, porque a mí sí que me parece que hay bastante salto de nivel y hay quien apunta que es la mayor diferencia individual a favor del Madrid, si comparas portero contra portero. Y en cambio tú ves que Ederson, que no está tan mal, y no solo el partido del martes, sino en una valoración general, no lo ves tan alejado del nivel de Courtois, aunque yo creo que es evidente que sí que es peor. No, yo creo que Courtois es mejor, pero lo que digo es que yo creo que, pero no creo que Edison sea muy malo. Para Mm. mí, pues, es verdad que yo creo que las dos cosas pueden ser verdad. Sí, puedes decir que Courtois te parece mejor portero, pero Edison también es muy buen portero. Si estás jugando en el City, pues no puedes ser mal portero. Lo que pasó con Karius, ¿no? En el Liverpool. Pues si eres mal portero, pues en un equipo grande, pues vas a seguir, ¿no? Por la puerta de atrás. El que, por ejemplo, Allison también, pues es un gran portero, pero el portero es una posición tan especializada y es una posición tan importante. Luego, pues, para mí, un portero que juega en un equipo grande, tiene que, a lo mejor puedes decir que tiene que ser mejor que otro, que un equipo pequeño, porque en un equipo grande, pues está frío. Te llega un portero una ocasión una vez cada 15 minutos en muchos partidos y tienes que estar alerta, tienes que estar para hacer la parada. Es verdad que Courtois es un portero, ¿sabes? Está por encima del nivel medio. O sea, cuando hay cosas que ves de Courtois y ves que para cosas que nadie puede parar, ¿ves? Un poco es inexplicable cómo hace esa parada Courtois. Eso sí, siempre lo ves. Yo siempre he dicho que Courtois para mí es un porterazo. Pero para mí también es muy buen portero y siempre he visto que es verdad que todos cometen sus errores, ¿no? Pero para mí Edison yo no lo veo como un jugador débil en el City, pero es verdad que nunca, pero eso está clarísimo. En un plan de penaltis también, pues yo pondría a Courtois como favorito. Sí, 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 tenemos que hablar también de esa posibilidad porque si empatan en el partido de vuelta hay que cambiar el chip ya definitivamente. O sea, da igual que empaten a 0, a 1 o a 2. Habría prórroga y si empatan en la prórroga habría penaltis. Ya lo del valor doble quedó atrás. Y a mí Ederson sí que me parece que está bien esta temporada, en Champions por lo menos, pero sí que me dejaba dudas. Te cuento que en el Benfica me parecía buen portero, pero en el Manchester City creo que se le daba demasiado valor a lo que hacía bien con los pies, pero que luego llegaba el partido contra el Olympique de Lyon, el año de la pandemia, llegaba el partido contra el Liverpool, que el City no tiró a puerta y perdió 3-0 la otra vez, y me parecía que siempre dejaba algo que desear. En cambio, me parece que está subiendo su nivel y que se está acoplando a la exigencia del City, igual que también lo hizo en el campo bueno, en el campo del Bayern de Múnich no tanto, sino en casa contra el Bayern de Múnich, cuando ganó su equipo por 3-0. Y hablando del contexto general del City, que no van a ser solo el delantero y el portero, hubo muchísimo más. En mi última cuestión acerca del partido, aunque se podrían hacer muchas más, obviamente, es qué debe o qué va a cambiar el City para la vuelta. Porque claro, por mucho que el resultado sea bueno, tiene que ganar el partido de vuelta. O llevarlo hasta los penaltis y que Ederson le dé la vuelta a los pronósticos contra Courtois. Pero en definitiva, tiene que ganar el partido. No sé si solo con el factor cancha es suficiente, si va a poner la misma alineación, porque yendo jugador por jugador a grandes rasgos, Uoka estuvo muy bien parando a Vinicius. De hecho, no tiene responsabilidad en el gol porque Vinicius centra su posición y es cuando se saca ese latigazo. Los centrales, bueno, con sus más y sus menos, mejor Díaz que en Stones, pero creo que ahí no va a variar nada. Lateral izquierdo a Kanji, vale, bien. Rodri, indiscutible, partido de menos a más. Se está hablando muy bien porque terminó bien el partido y recuperan el gol. En la primera parte la ocasión clara inicial del Madrid es por una pérdida suya. Pero después De Bruyne es indiscutible. No sé si son indiscutibles
Gundogan y Bernardo Silva. Esas son mis dudas porque Grealish creo que también jugará, pero ese Mahrez, ese Foden y ese Julián Álvarez, que no entraron el otro día porque Guardiola no hizo cambios, creo que alguno de ellos le podría dar un plus y yo me mojo. Yo creo que un Mahrez por Bernardo Silva no estaría de más en el partido de vuelta y a ver si tiene minutos Julián también, con o por Haaland, pero imagino que con. ¿Tú harías algún cambio o no? Y bueno, yo lo veo bien lo que has dicho, ¿no? Porque yo creo que lo que tienen que hacer es mejorar, ¿no? Como has dicho, el centro del campo y para generar esa más ocasiones, también ir con menos miedo. Y lo que has dicho tú, a mí Grealish me gustó mucho cómo jugaba, hizo unas grandes carreras y se puso ahí como un poquito con los jugadores, ¿no? Del Madrid. Pero sí, a mí me gustó, es que cuando tienes esa calidad, para mi Mahrez también, como has dicho, yo creo que sería una buena entrada. Y creo que me sorprendió la falta de cambios, pero a lo mejor Guardiola no quería enseñar sus cartas a Ancelotti antes de la vuelta. Y yo creo que sí podrían entrar. Yo creo que Julián no va a jugar el titular, pero es verdad lo que has dicho, ¿no? Que podría entrar más tarde, pero yo creo que sí, que Mahrez o Foden ahí, pues esos dos serían las posibles cambios, ¿no? Yo creo que sí podría hacer algún cambio ahí, porque pero yo creo que del Guardiola no quería enseñar sus cartas. Eso es posiblemente el motivo porque es muy extraño no hacer ningún cambio en un partido así contra el Madrid de tanta intensidad, sobre todo en los últimos 15 minutos cuando ha sido sufriendo. Yo creo que si el Madrid hubiera marcado, se habría criticado bastante a Guardiola por eso. Para mí es la lectura más inteligente de las que he escuchado de por qué no hizo cambios Guardiola. Yo no le encontraba mucha explicación, pero esta tiene mucho sentido. Yo no me acabo de creer la deliberación de Pep cuando le preguntan y dice que es que sentía que el equipo estaba bien, que temía que no estuviera tan compacto si sacaba a los suplentes, viene a decir. Yo creo que van más los tiros por donde tú apuntas, porque lo otro es considerar muy superiores a Bernardo Silva o a Gundogan, o mejor dicho, el partido que estaban haciendo Bernardo Silva y Gundogan al que podrían hacer Mahrez, Foden o Julián Álvarez. Y no creo que sea el supuesto. Por tanto, para mí tiene bastante sentido lo de no hacer cambios por eso, para no enseñar las cartas. No obstante, no es la primera vez que no hace cambios. De hecho, creo que es hasta la tercera en esta Champions. No sé si en fase de grupos hubo una, pero desde luego en el campo del Leipzig no hizo cambios tampoco. También con empate a uno, también con un tramo final del partido en el que no fue demasiado superior. Empató ese encuentro y tuvo que golear con la exhibición, con el repóquer de Haaland en la vuelta, y ahí sí que fue muy superior, pero es ese primer partido de eliminatorias en el que a mí también me despertó sensaciones parecidas, dentro de que el escenario es muy diferente, pero también dije, pues no es para tanto el Manchester City, porque solo empató, y luego en casa sí fue para tanto. Así que tienen esos puntos en común, ese partido de Leipzig y ese partido contra el Madrid con Guardiola, sin alterar nada del once inicial. Por tanto, a ver en la vuelta, porque ese City Madrid no se lo podrá perder nadie al que le guste el fútbol y haremos más contenidos de previa. Pero bueno, Paul, yo si no tienes nada que añadir de este partido, hablaría también de la Premier League, porque avanzan las jornadas a pasos agigantados y tenemos al propio Manchester City con un partido importante. No voy a decir que es una final, pero sí que si gana en Everton, en el campo del Everton, en Goodison Park, le baja bastante los humos a un Arsenal que cumplió en el campo del Newcastle, pero claro, las jornadas se van acabando y el Arsenal sigue necesitando esos dos pinchazos y esa derrota entre esos dos pinchazos del Manchester City. Sí, pues yo creo que el pinchazo podría venir este fin de semana. Es una ocasión muy importante, ¿no? Para el City y tendrá un ojo en la Champions el miércoles y el Everton, pues ya vimos lo que hizo el lunes contra el Brighton, ¿no? Así que, pues para mí, pues el Everton aquí jugando en casa, creo que tiene una gran oportunidad de conseguir algún punto. No sé si va a conseguir los tres, eso es más difícil. Yo creo que sin duda podría apuntar a conseguir un punto. A mí, el Everton, a mí
Es verdad, a mí siempre he dicho que siempre me ha gustado mucho como entrenador Sean Dyche, creo siempre que es muy bueno, creo que sabe sacar lo mejor de sus jugadores. Y para mí, pues el Everton City, para mí, pues ya vivo que pasó con el gol de Doucouré, ¿no? A los 33 segundos, 34 segundos el lunes. Sí, para mí el City va a sufrir bastante en ese campo. El City podría ganar el partido, sí, sí que es favorito, pero no me sorprendería el empate del Everton. Sí, de hecho, el Everton le ganó al Arsenal y lo que comentas, el Everton viene de golear por 1-5 al Brighton Albion, un Brighton Albion que después de la derrota del Manchester United soñaba todavía con una remota posibilidad de meterse en Champions, en 33 segundos o 34 se la disipó de un plumazo el Everton con el gol de Tucugué, así que el Everton no sería la primera vez que gana a un equipo grande o que le empata a un equipo grande. En el Etihad empató uno de esos pocos conjuntos que ha salido vivo, como también recordábamos otras semanas, pero le ganó al Arsenal y Sondage es un muy buen entrenador para ese tipo de equipos. Quizás sea el Sam Allardyce moderno, ahí dejo la duda. Y por tanto el City tiene que andarse con ojo en este fin de semana para sacar adelante su compromiso, aunque no es el único frente abierto porque tenemos también ese Arsenal-Brighton que el Arsenal tiene que ganar porque si no lo gana le da igual que el City pierda. Mientras esa lucha por la Champions parece que se ha reabierto un poquito porque el United está patinando últimamente, perdió con ese error de De Gea, vaya por Dios, en el campo del West Ham United y resulta que le saca un punto al Liverpool, aunque es verdad que el Liverpool tiene un partido más jugado. En resumen, el Manchester United para asegurar la cuarta plaza debe conseguir 9 puntos, consiguiendo 9 puntos de los últimos 12, es cuarto y sus rivales son los Wolves, el Bournemouth, el Chelsea y el Fulham. 3 de estos en casa, solo tiene que visitar al Bournemouth. Creo que sigue estando en una posición privilegiada para conseguir la Champions, pero se ha descuidado. Totalmente, para mí, pues es que yo creo que además de eso, pues debería mirando los partidos que tiene, ¿no? Que debería conseguir los puntos, pero el Liverpool está ahí esperando algún fallo y el Liverpool está jugando muy bien, está en su mejor momento de la temporada. Hay que pensar que hace 2 meses ya hablábamos de la posible, de si Klopp se iba ahí en verano, todo eso. Yo creo que eso ya nadie habla de eso, porque es increíble lo que ha pasado con el Liverpool y el United, pues yo creo que sí, mirando el calendario, tiene un calendario bastante favorable. Para mí, pues debería, como has dicho, 3 partidos en casa y si no se clasifica para Champions sería un fracaso, sinceramente. Y también tenemos frentes abiertos, ya comentábamos algo de la lucha por Europa, el Brighton y el Aston Villa han dado pasos atrás, el Tottenham ha avanzado hacia adelante con Ryan Mason, que siempre que lo ponen de interino es una especie de Boro en el Valencia, siempre suele hacerlo bien, arreglando los desaguisados de los anteriores, pero sobre todo la zona que quema, el descenso. Tú creías hace unas semanas que podían bajar el Leicester y el Nottingham Forest. El Nottingham Forest ganó un partido importante que tenía que ganar, eso es cierto, contra el Southampton en un thriller, 21 goles en los últimos 3 partidos de lunes, algo histórico, nunca había pasado. Pero ahora mismo parece que los dos máximos candidatos a bajar después de esa victoria son el propio Leicester City, que perdía 5-3 en el campo del Fulham, y el Leeds United de Big Sam, yo por lo menos lo veo así, porque el Everton ya está fuera de descenso tras esa victoria y el Nottingham Forest también. Es decir, están fuera y creo que tienen algo mejor calendario. ¿Tú también compartes este favoritismo a bajar del Leeds y del este del City? Sí, pero lo del calendario, pues para mí fue absolutamente clave conseguir los 3 puntos para Nottingham Forest, mirando el calendario que tiene, teniendo al Chelsea y al Arsenal. Es verdad que no es el mejor Chelsea, por supuesto que no, pero ganó contra el Bournemouth y para mí, siempre siendo el Forest jugando en Stamford Bridge, vas a ir como y uno va a seguir como favorito, ¿verdad? Y luego jugando contra el Arsenal, y yo creo que no va a conseguir nada de esos dos partidos. Luego habría que mirar el calendario y la clasificación después de 37 jornadas.
pero si no hubiera ganado contra el Southampton, la habría visto y estaría sin duda en descenso. Mm. Para mí, pues yo creo que no se habría podido salvar. Con los 3 puntos, pues creo que tiene bastantes posibilidades de salvarse. Y yo creo que, pues, yo creo que el Leeds va a bajar y yo creo que está ahí entre el Leeds y el Forest, pues es muy difícil. Yo creo que van a ser el Leicester y el Leeds, como has dicho, pero yo creo que el Everton no, el Everton se va a salvar. Pero el Forest yo creo que no está totalmente fuera del peligro todavía. No, no, fuera de peligro no. Pero es que miré el calendario, no recuerdo ahora contra quién juega la última jornada. Y creo que la última jornada puede ser importante porque con los 3 puntos que consiguió el otro día, pienso que puede llegar fuera de descenso, porque los otros, el Leicester y el Leeds, tienen calendario muy difícil antes de esa última fecha. Es decir, los dos tienen que enfrentarse al Newcastle y sí que el Leeds acaba contra el... Bueno, uno de ellos acaba contra el West Ham, pero son complicados, ¿eh? Los partidos que tienen los equipos de la zona de abajo. El Leicester también recibe al Liverpool. El Forest va Mm, al campo de Crystal Palace va al campo de Crystal Palace, el Forest. Eso es, cierra en campo de Crystal Palace, que bueno, que no es tampoco muy fácil, pero el Crystal Palace no va a tener nada que hacer. Yo creo que ya se va a dejar ir, ya perdió el otro día con el Tottenham. Bueno, ha conseguido el objetivo el viejo Roy Hodgson, como nosotros, Paul Singh, hemos conseguido el objetivo de analizar todo lo que ha sucedido y puede ocurrir en ese apasionante Manchester City Real de Madrid. Muchísimas gracias un programa más por tu diagnóstico y cuando volvamos ya tendremos finalista. Ahora, esto ya, pues, habría que ir pronosticando la final, lo que pasa en la final. Yo creo que el Inter va a estar ahí seguro. Bueno, seguro nunca se puede decir, pero mirando la ida, ¿no? Habría podido ganar por más goles, pero sí, yo, pues el City Madrid va a ser un partido apasionante. A ver si tenemos, bueno, campeón no vamos a tener para la semana que viene, pero a ver si el Arsenal ha podido reducir distancias. Sí, es verdad, es verdad. Y yo creo que en las competiciones europeas puede haber dos finalistas ingleses, el Manchester City y el West Ham. De todo ello seguiremos hablando aquí en la llave inglesa con Paul Singh. Un placer, como siempre, Paul. Un abrazo. Un placer. Otro para ti. Chao. Chao.